Buenas noches a todos los que nos están viendo ahora a través de este live que estamos, ¿verdad?, iniciando. Eh, Obviamente está en mi página, así que todos deben saber mi nombre, Alejandro Román. Esto es un proyecto que hace unos meses llevamos construyendo y decidimos lanzarnos a la aventura de llevar información sobre temas de tecnología y actualidad y ciencia en general que, que estén básicamente en el momento actual que viviendo, ¿no? Y en este caso decidimos arrancar con lo que es el radiotelescopio Arecibo, que ha estado en manos, ¿verdad?, de todos los científicos alrededor del mundo, viendo de qué forma podemos salvaguardar esta joya de la tecnología, ya que es lamentable que esté en la situación que está, pues por lo que estamos viviendo, ¿no? Es una pérdida de un instrumento que muchos científicos le han servido para estudios, que le han servido para muchísimas cosas eh, en sus carreras profesionales. Así que, pues, básicamente vamos a estar hablando sobre eso y para ello tengo conmigo una personita a la cual quiero mucho, que trabajó en el radiotelescopio de Arecibo por muchos años no, por mucho tiempo. Y pues nos va a acompañar con su conocimiento. Así que le presento aquí conmigo en esta noche a mi querida prima Melanie Rosario. Hola. Así que vamos a estar compartiendo en esta noche con Melanie y viendo de qué forma podemos compartirle a todos nuestros oyentes esta información sobre el radiotelescopio agresivo y sobre la joya tecnológica y en qué estatus estamos ahora mismo, ¿verdad?, con relación al telescopio y la información más reciente con relación a la ruptura, los fondos, además de un poco de historia, un poco de lo que se ha logrado con este radiotelescopio y por qué, a pesar de no ser el más nuevo y no ser el más grande del mundo, sigue siendo el mejor y sigue siendo el más relevante y el más querido por la comunidad científica alrededor del mundo. Así que, Melanie, te dejo un poquito para que te presente y nos hable un poquito de ti. Seguro. Pues como ya saben, mi nombre es Melanie. Estuve trabajando en el observatorio por bastante tiempo y aprendí mucho en el observatorio sobre lo que hace la ciencia, la importancia. Yo trabajé como guía turística en el área del museo, así que estaba contestando todas las preguntas con las que llegaban los visitantes, que recibimos personas de todo el mundo, de todas las áreas. Este, Científicos, ingenieros, entusiastas de la ciencia, personas que simplemente su curiosidad querían saber qué se hacía en el observatorio, así que toda esa gente pasaban por mis manos y por manos de muchos compañeros que pues lamentablemente ya no estábamos trabajando allí. Pero pues nada, como dijo Alejandro, estamos aquí hoy para hablar, conversar, compartir con ustedes qué se hace en el observatorio, como por qué es tan importante, por qué es tan querido. Así que de eso vamos a hablar hoy. Y queremos aclarar, o sea, nosotros no venimos aquí a hablar de la parte técnica exacta con el lenguaje de No, ingeniería y toda esa cosa. Esto es más para nada. una conversación genuina, ¿verdad? Para llevarle la información Exacto. digerida como ustedes la van a entender. Yo no soy científica, yo no estoy estudiando ingeniería, yo no estoy estudiando ningún tipo de ciencia. Yo no soy muy buena con las matemáticas. Así que aquí vamos a hablar, como diría uno en arroz y habichuela, Claro, de lo que se hace, cómo se hace y qué está pasando. así es. En cambio, yo sí soy un poquito más científico. Incluso Exacto. estudié ciencias a nivel de bachillerato, estudié eh, tecnología e ingeniería electrónica y luego a nivel de maestría estudié ciencias en computadora. Así que he estado mezclado con esta parte de la tecnología y pues básicamente sí tengo un poco más de conocimiento técnico y le voy a estar compartiendo. Vamos a arrancarle, Melanie. Vamos a hablar ¿Seguro? un ¿Con qué poquito arrancamos? de la historia, ¿verdad? De cuándo Yes. se comenzó a construir el radiotelescopio y por qué. Exacto.
Pues el radiotelescopio, la gran idea de este radiotelescopio fue por el profesor William E. Gordon. Él era ingeniero en la Universidad de Cornell y comenzó en el año 1960 y terminó en el 1963. Así que fueron 3 años de construcción. ¿Y por qué se hace en Puerto Rico? ¿Por qué se escoge en Puerto Rico? Porque este profesor de ingeniería de la Universidad de Cornell, que está en Estados Unidos, decide venir a hacer esto en Puerto Rico. Pues tenemos 3 razones. La primera es que Puerto Rico se encuentra bien cerca del Ecuador y en el Ecuador se pueden estudiar todos estos cuerpos celestes, toda la ionosfera, de una manera más fácil que en Estados Unidos porque nos queda relativamente más cerca. La segunda es que pues, Estados Unidos es quien está proveyendo todos los fondos y quería que se quedara dentro de un estado americano. Y Puerto Rico pues era parte de Estados Unidos, está sketchy ahí, pero Puerto Rico era de fácil acceso para Estados Unidos, ellos querían tener esta joya bajo el nombre de Estados Unidos, así que Puerto Rico se le hacía más fácil hacerlo. ¿Y por qué se hace en Arecibo? Porque Arecibo tiene este sumidero natural, que es donde está el plato, que no tenían que hacer un hueco más grande, ya tenían un hueco, ya tenían una parte hecha, no tenían ni que hacer un boquete más grande, no tenían que hacer torres más altas, simplemente estaba ahí y ellos decidieron aprovechar esa oportunidad que les dio la naturaleza de hacer ese radar ahí. Un dato Esas son las curioso 3 razones. de la ubicación. Hablando con uno de los ingenieros que trabajó hace un tiempo, que me dio clase en Aguadilla, él me decía, prácticamente ese espacio, la naturaleza lo creó para eso, porque era prácticamente Yes. perfecto. La ubicación Yes. dentro, cerca de la línea de Ecuador, en un lugar que no, en ese momento histórico no era una metrópolis No había desarrollada. nada, No había nada. no había Era nada. un Incluso, campo. para que sepan que no había nada, para ese tiempo había una ambulancia 24/7 por si pasaba una emergencia, porque no había nada cerca. Así mismo, así mismo. Entonces, pues, al tener ese lugar dentro de un territorio de Estados Unidos que tenían control sobre lo que eran nosotros y lo siguen teniendo, sin entrar en datos políticos, ¿verdad? Por el hecho de que era parte de lo que es la Unión Americana en cierta forma, pues decidieron ponerlo ahí. Y para gloria de nosotros, que podemos decir que en Puerto Rico por mucho tiempo fue el radiotelescopio más grande y sigue siendo el más certero, Más ¿verdad? poderoso. Bueno, hasta antes de romperse. Pero ahí vamos. Melanie, entonces, háblanos un poquito de qué logró desde que se inició las operaciones en el radiotelescopio hasta hoy. Esos logros, uno que otro de los más importantes. Mira, el más importante fue que gracias a poder utilizar el radiotelescopio, profesor y estudiante Joseph Taylor y Russell Holtz se pudieron ganar el premio Nobel en el 93 por poder probar una teoría de Einstein, que Einstein no tenía nada de tecnología y ellos pudieron probar que lo que dijo Einstein muchos años antes sí era verdad, que era algo de la rotación gravitacional. Ese fue el más importante. Después de eso pudieron corregir la rotación de Mercurio, que muchos pensaban que eran 88 días, en realidad son 58 días. Otro descubrimiento importante fue el descubrimiento de exoplanetas. Pudieron crear los primeros mapas de Venus. Saben que Venus tiene una atmósfera bien densa, no se puede ver la corteza terrestre de Venus. Exacto. La corteza interior. Pues con el radiotelescopio se pudo hacer eso, incluso se hicieron mapas para hacer alunizajes, poder aterrizar en la luna, porque habían áreas que no sabían cómo se veía, con el radiotelescopio pueden hacer eso. Incluso al día de hoy, para que vean ya cuánta falta hace el radiotelescopio, hay un cuerpo celeste que está viajando tan cerca, bastante cerca, pero no sabemos ni cuán cerca, ni su trayectoria, ni nada, porque no podemos utilizar el radiotelescopio. Y todo eso se podía hacer con el radiotelescopio. Claro. Así que esos son algunos de los muchos que han pasado.
claro, todavía hay información almacenada en computadora para años de estudio. Esa es la cantidad de información que recuperaba el telescopio, ¿verdad? Para que tengan una idea, se le pudo tomar o recrear con la información que enviaba el radiotelescopio las primeras fotos o las primeras ideas de cómo se ven constelaciones que están a millones de años luz. Las primeras galaxias, las más cercanas, se fotografiaron con el radiotelescopio. O sea, estamos hablando de logros que se alcanzaron en momentos históricos donde la única tecnología que teníamos para hacer esto era el radiotelescopio. No había otra. Exacto. No había otra. Y empezando desde los 60, que para ese tiempo era inimaginable que eso se podía hacer. Exacto, exacto. Es genial, o sea, es simplemente genial la pieza de tecnología que se puso en Puerto Rico y los logros que esta pieza de Puerto Rico creó. O sea, aquí hemos recibido científicos de todo y estábamos logrando. Exacto. También. Científicos de todo el mundo. Científicos que peleaban para que los enviaran aquí. Yo logré conocer a algunos científicos y verlos a algunos de lejitos. No, yo no trataba tanto con los científicos porque empecé mi training para hacer tours VIP a finales de esta historia. Pero yo sabía que habían científicos de Brasil, de China, de Alemania, por mencionar algunos países de Sudamérica. De todo el mundo venían científicos y las propuestas que traían, habían meses de espera para poder utilizar el radiotelescopio, porque los proyectos que se estaban corriendo ahora tenían fecha, algunos de 2015, 2016, creo que logré ver uno del 2014, experimentos que se están haciendo ahora. Ahora, con la información que se recuperó en esos años. No, gente que trajo propuestas okay, que las puso en el 2014 y tuvieron el break ahora de hacer sus experimentos. Para que tú veas el tiempo de espera. Lo que tú me estás diciendo es como que hay una lista de espera. Yo como científico quiero hacer un estudio y tengo que esperar años para poder lograr entrar al telescopio, conectarme con ellos y poder entonces hacer mi estudio que llevo años tratando de hacerlo. Eso es correcto. Es impensable, o sea, es impensable. Y no se van a China ni se van a Rusia que tienen radiotelescopio, vienen a Arecibo. Y no estamos hablando de científicos de Estados Unidos nada más, científicos de todo el mundo que vienen a Arecibo a hacer esto. O sea que es impresionante. Vamos a hablar un poquito ¿verdad? de las partes y de cómo, ¿verdad? Cuáles son esos fundamentos del radiotelescopio, de las partes más importantes de la estructura, porque para poder entender la ruptura y lo grave que es, tenemos que entender un poquito a grandes rasgos ¿verdad? Cómo funciona el radiotelescopio. ¿Qué es y cómo funciona? Sí. Exactamente. Pues mira. Vamos, yo te voy a mostrar una imagen por aquí, para que la pueda, ¿verdad? Es una imagen, no son las imágenes con la mejor resolución del mundo, porque hay muchas que son imágenes de muchos años atrás, ¿verdad? Pero bregamos con lo que tenemos. Claro. Con esa imagen te puedo explicar casi todo. Vamos a empezar con las torres. Tenemos 3 torres, como pueden ver. Las torres están nombradas por las horas del reloj. Básicamente la torre donde está el edificio, que al pie se ve el edificio, es la torre 12. Yendo con el reloj, tenemos la torre 4 al otro lado y la torre 8. Esas torres básicamente lo que le dan es altura al radar, que es la plataforma, que es donde tenemos el domo gregoriano y la plataforma triangular que ven. Y después tenemos la torre reflector. Para que entiendan, el domo gregoriano es esa bola grande, bueno, la bolita de golf que se ve pegada al radiotelescopio. Dentro de eso, ya mismo vamos a discutir eso, hay un sinnúmero de antenas, un sinnúmero de otros platos reflectores también que están allá adentro. Y un poco más para el lado, que en esa imagen no se ve o no está todavía en esa imagen, hay otra antena más que luego la vamos a discutir. Así que tú me estás diciendo que esas tres pirámides, no, esas tres ¿verdad? Bases, torres, lo que aguantan es básicamente la parte de arriba, la antena como tal del radiotelescopio. Exacto, eso lo que le da es altura. Perfecto. Entonces, para que sepan más o menos la altura, torre 12 y torre 4, como se llaman, miden 265 pies de alto y la torre 8
mide 365 pies de alto. 100 pies más porque el terreno donde está la Torre 8 es más bajito que donde se construyeron las otras dos. Perfecto. Moviéndonos a la plataforma pesa alrededor de 900 toneladas, para que puedan entender el problema que va a generar si eso se cae. Pesa demasiado. A pesar de que se ve hueca, a pesar de que no se ve como que pesa tanto, sí pesa, porque es de acero toda esa estructura. Y tenemos la plataforma triangular, justamente debajo lo que se ve como eso largo, ese arco, se llama el brazo azimuto. El brazo azimuto puede moverse 2 veces hacia un lado y 2 veces hacia el otro. Y justamente debajo del brazo azimuto tenemos el domo gregoriano, que es la bolita de golf. Y en otra foto van a poder ver lo que es la antena 430, que era una antena vertical, que esa se cayó con María. Perfecto. 450 pies hacia abajo, pues tenemos el plato reflector, que ahí lo pueden ver excelentemente. El plato reflector tiene un diámetro de 305 metros. Son exactamente 38.778 paneles de aluminio, que son un poquito más pequeños que una puerta. Son aluminio perforado, así que por eso el agua no se estanca y da paso a que la vegetación y todo lo que esté debajo crezca de manera natural. En esa foto podemos ver Espérate, para este lado. Ahí podemos ver la antena 430, que es la antena larga. Esa antena se rompió hasta donde pueden ver que hay una basecita en la parte de abajo. Esa antena medía alrededor de 100 pies de largo y ahora quedaban como unos 45 pies por ahí de esa antena. Y al otro lado, pues el domo gregoriano. Por ahí, cuando los ingenieros trabajaban, tú los podías ver caminando por el puente, por todas las bases, bajaban hasta el domo y parecían hormiguitas de tan grande que es la estructura. Sí, porque la estructura es gigante, claro, la vemos así de lejos en estas imágenes y no nos representa, ¿verdad?, lo inmenso que es. Los que hemos ido personalmente al radiotelescopio, la primera vez que uno va, uno se encuentra con esta estructura gigante y uno la ve en fotos tan diminutas y es gigante, o sea, es gigante. Es impresionante la cara, siempre la cara que hacían los visitantes cuando veían el radar por primera vez. Era wow, porque ellos llegaban y no se podía ver, se veía el museo, tú veías una de las torres, pero realmente no era hasta que pasaba al museo que tú podías ver la estructura. Claro. Y siempre su cara era de asombro. Era, claro. Wow. Sí, aquí estoy en esta imagen. Vamos a ver ahora un poquito el domo para ¿verdad?, lo que es la parte interior, para poder explicarle, porque se ve como esta bola de golf por fuera, pero un poquito antes de eso, como un dato curioso, ¿verdad?, quiero decirle, quizás tú no entiendas cómo funciona el radiotelescopio, que es el plato, que es la parte de arriba. Compáralo con una antena de Dish o de DirecTV. Es la misma cosa. Es un plato donde las ondas que vienen rebotan y ese rebote llega a las antenas. Es exactamente la misma forma como trabaja un plato de internet satelital, de televisión satelital. Es el mismo concepto, la misma cosa. Exacto. Lo único que a un nivel gigante y recibimos millones de ondas al momento y millones de datos. Usted lo que recibe es un canal de televisión que es video y audio. Ahí se recibe, y muchas personas me preguntaban que cómo se podían hacer mapas con radioondas, que no podían explicarse. Y yo se lo explicaba de la siguiente manera. De la misma manera que los delfines y los murciélagos utilizan la ecolocalización, que ellos envían ondas de sonido, esas ondas de sonido chocan con su alrededor y ellos vuelven con una percepción de cuán lejos o cuán cerca está cada cosa. Es la misma manera de la que el radiotelescopio hace sus mapas y sus experimentos y calculan distancia. Claro, exactamente. Porque así de sencillo es como se pueden explicar las cosas. La naturaleza trajo todo, es perfecta. Nosotros nos copiamos de ella y lo hacemos tecnología. Eso es todo lo que hacemos nosotros. Vamos a ver el domo ahora. Esta es pues una imagen, ¿verdad?, del domo en su parte interior. Ahí vamos a poder ver una serie de cosas que no se distinguen en 100%, que no están 100% claras, que no las van a entender. Si no tienen ningún conocimiento, no las van a entender en 100%. Pero tienes una idea de lo que se ve dentro del domo. Exacto. Dentro del domo gregoriano es como un edificio de 3 pisos. Estar dentro del domo gregoriano. Para que tengan una idea, si ven a la distancia
hay como una luz cuadradita al final de la imagen. Esa es la puerta para entrar al domo. Por ahí entran los científicos a calibrar, a hacer los técnicos, a hacer reparaciones y esas cosas. Esa es la puerta. Y la puerta es más grande que una persona. Así que imaginen el tamaño del domo nada más. Ahí lo que pueden ver en la parte de abajo, que parece como un bowl. Dentro del domo gregoriano hay alrededor de 10 a 14 antenas. Y están 2 platos más, que es ese bowl y uno que está arriba. Porque tenemos un plato bien grande abajo. Y esas antenas rebotan en todos lados del plato. Y como nosotros les llevamos a un mismo punto, pues tenemos esas 2 antenas, todas las ondas de radio rebotan en el plato primero, rebotan en ese segundo plato y después rebotan en el de abajo, y ahí encima de ese plato que ven ahí abajo es donde están todas las antenas juntitas. Se las pueden imaginar como si fuera el microscopio que tiene las 3 lentes que tú mueves, pues así mismito están las antenas en una rueda que, dependiendo de la que vayamos a usar, se rueda y se utiliza esa antena que se va a utilizar en el momento. Sí, exactamente. Así que básicamente es una descripción a grandes rasgos de cómo funciona el radiotelescopio. Es sin número de información que estamos obviando por términos de tiempo primero y para no aburrirlos con información que sea muy técnica, porque yo sé que quieren llegar a la parte de la ruptura ya. Yo sé que quieren llegar a esa parte, pero vamos a llegar ya mismito. Queremos compartir ahora con ustedes unas imágenes súper impresionantes de la construcción del radiotelescopio, de cuando se estaba haciendo. Tenemos unas cuantas imágenes, ¿verdad? Muy pequeñas, porque son imágenes que en el momento que las tomaron eran súper alta definición, pero ahora pues no lo son. Exacto, si las fuéramos a agrandar se pierde la resolución. Se pierde todo. Así que mira, esto que ustedes están viendo aquí, que estamos mostrando la imagen pequeñita en el medio de nosotros, eso que está ahí es el brazo donde están cogidas, ¿verdad? Tomadas las antenas y el domo gregoriano. El domo gregoriano. Que el domo gregoriano se añadió en el 96. Muchos años después. Se añadió casi cuando se empezó a construir el observatorio que le llaman el chino, ¿verdad? Es chino. Ajá. Cuando se empezó a construir ese observatorio en Puerto Rico, se estaba entonces instalando ese cono gregoriano para darle una mayor profundidad al radiotelescopio. Pues eso que está ahí, si ustedes pueden ver las montañas cortadas, estaban en plena construcción. O sea, todavía no habían puesto el plato, porque el plato fue lo último que se instala, porque no podían construir el plato hasta el área donde se construye es donde está el plato. Exacto. Primero hacen las torres, 2 de las torres, las 2 más pequeñas, tomaron 16 días de construcción y la más grande tomó alrededor de 20 días. Se contrataron como 3 concreteras diferentes para que hicieran los trabajos donde está el plato. Luego se hace la plataforma para que subirla ahí mismito, y últimamente el plato reflector. Para que vean, así de complicada fue esta construcción por nada más llegar al lugar donde se estaba. Ahora hay una carretera con acceso fácil. En ese momento no, eran caminos y llegar al lugar nada más. Un caminito en tierra. Exactamente, llegar nada más al lugar era un problema de logística grande. Que estas personas. Para que entiendan cuán alejada. Había cafetería, hay cafetería, pero para ese tiempo había una cafetería con cocineros 24/7, habían apartamentos para que se quedaran los ingenieros, bibliotecas, oficinas permanentes, todo para que una persona, si se quería quedar un año allí, pudiera vivir un año allí completo. Exactamente. Aquí tenemos esta imagen, que si nos puedes explicar un poquito qué es, Melanie. Eso es lo que le llamamos el ancla, porque literalmente ese es su trabajo. Ahí es donde están ancladas los cables. Los cables son los que van desde la plataforma hasta la torre, y de la torre bajan hacia donde está esa ancla. Cuando se añadió el domo gregoriano, se añadieron otras anclas más que están en la parte de atrás. Ok, perfecto. Básicamente esto tiene el trabajo de aguantar la estructura superior del observatorio. Exacto, eso, imagínense que ustedes tiraron una soga por encima de un muro
y están levantando una piedra y ustedes le dijeron aguántate y quédate ahí. Exacto. Ese es su trabajo, aguantar eso y hacer la fuerza ahí atrás. Esta imagen, pueden ver lo que le estaba mencionando ahorita, que ese piso que está ahí, donde está donde está el plato ahora mismo. Y esa estructura es el triángulo de arriba que le explicamos ahorita, que es donde se aguanta ¿verdad? La parte de abajo que es rota. No le estoy hablando con términos porque no me van a entender si le hablo de nombre. Pues esa estructura es lo que sostiene toda la ingeniería del observatorio, las antenas, sus computadoras, eso es una mano. Cosa. Exactamente. Eso es una mano que está aguantando la pieza ahí encima. Exactamente. Y ahí se ve negra. Una base. Ahí se ve negra y ustedes dirán, pero es blanca. Y es que William la mandó a pintar. Él dijo que la quería blanca y la mandó a pintar. Sí, es acero, el acero es color oscuro. Exacto. Por esa parte. Ahora, ya que vimos, ¿verdad?, las dimensiones, vimos un poco lo que es el observatorio, vamos a hablarle un poquito y compararle, ¿verdad?, un poquito con el observatorio más grande del mundo a nivel estructural ahora mismo. Y es un observatorio que lo construyeron los chinos, ¿verdad? Con mucho respeto hablamos de ellos porque son gente genial y se muy encuentra en China. Exacto. Le decimos así porque se encuentra en China. Exactamente. Es como si era el telescopio puertorriqueño. Es puertorriqueño, es de aquí. Pues el observatorio chino. El observatorio de Arecibo, porque se llama así. Claro. Este observatorio, a pesar de ser el más grande en estructura y ser súper potente y con una tecnología súper avanzada, no nos debe asustar por nada. ¿Por qué? Porque el radiotelescopio de Arecibo se mantuvo en constante upgrade, o sea, actualizaciones constantes hasta el día de hoy. O sea, nunca dejó de evolucionar su tecnología. Melanie. Exactamente. El observatorio de China podrá ser el más grande, pero no va a ser el más poderoso. Es una carcasa, básicamente lo que tenemos vieja, pero todo lo de adentro es nuevo. Desde el 96, 2011, por ahí para abajo se han hecho muchos updates a la tecnología, a los cables, a todo lo de adentro, toda la tecnología interna siempre se ha mantenido en evolución constantemente al pie con la tecnología, con lo que está pasando. Pero el observatorio de China es más grande. Está bien, pero se queda ahí. Y con todo y eso, puede ser el más grande, pero su área útil, con todo y eso, nosotros somos más grandes. Exacto. El observatorio de China tiene 500 metros de diámetro. Nosotros tenemos 305 metros de diámetro, pero nosotros podemos usar todo el plato a la misma vez. El de China solamente puede utilizar 300 metros, que esos 300 metros pues los puede mover dentro de su plato, pues sí, pero solamente puede utilizar 300 metros a la vez. Claro. Y nosotros podemos... Lo que significa esto, para que entiendan, es el plato del radiotelescopio de nosotros mide 300 y pico de metros. Esa área es útil 100%. El de China, aunque mide 500 metros, ellos solamente pueden usar un área dentro de esos 500 metros, donde sea, de 300 nada más. O sea que ellos pueden mover una sombra. Es como si usted cogiera dentro de este plato y pusiera una sombra de 300 metros. Y aunque cuando se va moviendo esta sombra, pues tú corres todo el plato. Pero a la vez tú puedes usar solamente esos 300 metros. No puedes usar los 500. Y adicional, esos 300 metros utilizables tienen un error de 10 centímetros. El radiotelescopio de Arecibo tiene un error de 3 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Usted dice, pero 10 centímetros no son nada. No, 10 centímetros no son nada en el reflejo del plato. Pero cuando esa onda tiene que viajar 5, 6 años con una desviación de 3 centímetros, donde llega en el espacio donde vaya, es otra constelación completamente distinta, es otro lugar completamente distinto. Es lo mismo. Usted coge la manga de su casa con el pistero, la punta parte esquina y moja la pared en un lugar y la mueve 1 centímetro. Cuando usted mide la distancia de las dos manchas en la pared, no tienen 3 centímetros, no tiene 1 centímetro, tiene mucho más. Puede ser un pie, depende, ¿verdad?, el ángulo en que se mueva, el viento, todas las cosas.
pero va a estar más lejos. Eso es lo que significa el error. Nosotros tenemos 3 Exacto. centímetros, el radiotelescopio de China tiene 10 centímetros y es un montón de diferencia. Es básicamente 2 veces y pico ¿verdad? La diferencia. La diferencia. Dejando a un lado la diferencia de tamaño. Porque, ajá, porque somos más poderosos ahora. Nosotros podemos recibir, el de China también puede recibir, pero nosotros podemos enviar información, algo que el de China no tiene la capacidad para hacer. Y eso es a lo que nosotros nos ha dado el poder de hacer los mapas, de calcular distancias, ver trayectorias de diferentes planetas. Por esa simple tontería de que nosotros podemos enviar información, enviar señales, es que nosotros podemos saber la rotación de Mercurio, que en realidad es 59 en vez de 88. Por eso nosotros podemos hacer los mapas, por eso nosotros podemos saber si hay un meteorito que está pasando cerca y podemos estudiarlo. Claro. Queremos mostrarle ahora esta imagen de la comparación, ¿verdad? Del radiotelescopio chino. Vale. No la comparación, disculpa, la comparación viene ahora. Ese es el radiotelescopio Ajá. chino. Eso que ustedes ven ahí Exacto. es una estructura impresionantemente grande si la comparan con los edificios que están al lado. Y ellos construyeron, obviamente, al ser más grandes, requiere mucho más de las torres, mucha más ¿verdad? Distribución del peso, Más para materiales, que no se caigan los materiales, todo. toda esa cosa. Es una estructura simplemente impresionante y que ahora, ¿verdad? Con la baja del radiotelescopio de Arecibo va a tomar un auge y una importancia descomunal. Importantísimo. Descomunal, claro. Ahora le quiero presentar una comparación de los dos platos gráficamente, ¿verdad? No es una imagen real, es una gráfica. El plato de arriba es el de nosotros, el del radiotelescopio de Arecibo. El de abajo es el plato chino. Pero yo quiero que analicen ahora lo que le estaba hablando ahorita de la zona utilizable. Ellos no pueden usar todo ese plato que está ahí a la vez. Ellos lo pueden usar solamente 300 metros a la vez. O sea que un chispito menos que el de nosotros. Que el de nosotros. Sí va a tener un área de cobertura más grande, obviamente, porque ellos pueden mover la antena a diferentes lugares y utilizar diferentes partes de ese plato. Eso es cierto. Pero no pueden utilizar más de 300 metros a la vez. O sea que nosotros también movemos la antena, podemos apuntar a otro lugar, así que podemos hacer el mismo trabajo con más rango de efectividad, porque es menos el error, y con ¿verdad? Un por ciento del plato un poco más extenso que el de ellos. Así que básicamente por esa razón, por las razones que hemos discutido, es que el radiotelescopio de Arecibo todavía sigue siendo el más importante del mundo. Por eso, por dos razones sencillas. El error, tan poco error que tiene, que el radiotelescopio de China va a llegar a tener menos error, sí, pero le va a tomar los años que la tomaba el de Arecibo llegar a ese nivel de exactitud, con calibración, con ajuste, con muchas otras cosas. Nosotros podemos enviar información y luego recuperar parte de esa información con rebote. Y nosotros podemos utilizar una mayor cantidad de platos a la vez. Así que esos factores son algunos más, y hablando de técnicamente son otros factores técnicos adicionales, pero básicamente esos son los factores que hacen que el radiotelescopio de Arecibo, a pesar de no ser el más nuevo y el más grande, era el más importante. Era el más importante. Exacto. Para que tengan una idea, imagínense que tienen una bolita de tenis y la van a tirar en una pared o en un bowl bien grande, para que ustedes vean cómo es que esas señales rebotan y cómo nosotros las recibimos. Tú puedes tirar la bolita de tenis en cualquier dirección, pero cuando llega ya a lo que sea que estamos estudiando, va a rebotar en una dirección diferente y nosotros nos tenemos que mover para recibir esa bolita de tenis. Por eso es que todo lo de la plataforma de arriba es que se mueve. Y por eso el de China, como tal, no tiene una plataforma en la parte de arriba, porque ellos no tienen que enviar ni recibir información. O sea, recibir per se. Ellos simplemente las reciben, que son con las torres que están a los lados. Exactamente. Así que pues, básicamente esas son una de las cuantas diferencias y una de las comparaciones que tenemos con el radiotelescopio chino, que es nuestro competidor. Hay otros radiotelescopios en el mundo, no son los únicos dos, pero son los dos más importantes y los dos más grandes. Para que tengan una idea, aún todavía los científicos llaman al radiotelescopio de Arecibo el oído del mundo. Yes, el oído del mundo.
es el oído del mundo. Lo Así que, escuché pues, claro, muchas veces lo escuché. claro. Este, eh, ahora vamos a hablar un poquito de lo triste de esta historia, ¿no? De la parte triste, que es la ruptura. Eh, ¿Qué la causó? ¿Qué pudo haberla causado? Sabemos que fue por falta de Muchos mantenimiento, factores. ¿verdad? Pero pues, vamos a hablar un poquito de la ruptura. Tenemos unas imágenes, obviamente, que entiendo que la mayoría de las personas lo han visto. Si la consigo, ¿verdad? Mira por aquí, vamos a verla. Esto es lo que circuló por las redes sociales de lo que se rompió. Y todo el mundo, muchos de mis ex estudiantes y de personas allegadas que saben que conozco del observatorio, me llenaron el inbox de preguntas de cómo eso se rompió, pero qué pasó, cómo que un cable, qué fue lo que sucedió. Y sin imágenes es difícil explicar. Ahora vamos a explicarlo un poquito con imágenes. Eso que ustedes están viendo allá abajo, ¿qué es? Si estuviese sano, ¿qué es eso, Melanie? Ese sería el plato reflector, como vimos primero, eso, el bowl gigante que está en el piso. Si ven para la parte de arriba, se ve una torre y un puente. Ahí es donde está el Centro de Ciencia y Visitantes. O si ustedes se paran ahí, verían el plato como tal, pero aquí lo estamos viendo al revés. De abajo hacia arriba. Y para que vean, exacto, para que vean debajo, pueden ver que toda la vegetación está intacta, pueden ver el tamaño de incluso de los paneles, para que tengan una idea de cuán grande es toda la situación. Exacto. Cada Ahora, cuadro que ustedes ven de eso, que tiene cuatro tubos, ¿verdad? Si los cuentan, cada 4 tubos es un panel. exacto, Ese panel es como la exacto. puerta de la casa tuya, del cuarto, así de grande, básicamente. Un poquito más chiquita, son 3x6, o un Sí, poquitito más pequeña. un poquito, pero básicamente el tamaño de una puerta más o menos. Ajá, Ok. ¿Qué causó que eso se rompiera así? Esa es la pregunta que tiene mucha gente por ahí. exacto. Se rompió un cable de los que aguanta la plataforma en la parte de arriba. Esos cables obviamente tienen mucha fuerza, mucha tensión porque están aguantando esa plataforma que pesa 900 toneladas. Cuando ese cable se rompe, eso parece un látigo. Y rompe lo que sea, lo que estuviese alrededor. Muchas gracias a Dios le damos que no había nadie cerca, que no hubo un accidente fatal ni nada, pero eso soltó como un látigo, rompió lo que había en el piso, hizo una sutura de unos 100 pies de diámetro. Este, básicamente eso fue lo que rompió. Y incluso se rompió parte del domo gregoriano también. Sí, Eso fue lo más. para que entiendan, o sea, estos cables que aguantan la estructura grande, que le vamos a mostrar aquí una foto viejísima que compartieron en las redes sociales, a Monzón creo que fue que la compartió. Yes. Es esta imagen que está aquí de uno de los técnicos, de los ingenieros en ese momento, hace muchos años, si miran, ¿verdad? Eso fue en el 89. Ahí estamos, el año que yo nací. Ese fue el año que yo nací. Así que miren, imagínense cuán vieja es la foto. Si vemos ahí, esos son los cables que sostienen la estructura, que sostienen todas las antenas, el domo gregoriano, todas esas cosas que le estaba hablando ahorita. Esos Incluso en cables, esa foto no está el domo. no está el domo todavía. Sí, Oh, está sí, por sí ahí, está. está por ahí. Sí, está por ahí. No, es que no se ve. No se ve tan lejos, es que es una distancia bien grande. Uno de esos cables, el que tiene el pie derecho era, Melanie. Derecho. Sí. El pie derecho de esta persona Donde tiene derecho. es el primer cable que se rompió, porque luego se rompió otro cable. Exacto. Ese Primer cable que se rompe, ese primer cable se zafa de su base como tal. Ese no se parte. El segundo cable literalmente se partió. Exacto. De tanta fuerza que estaba aguantando. Claro, porque al salirse un cable, romperse, ¿verdad? La tensión que crean los otros cables que no están hechos para esa tensión adicional, pues ceden y rompieron. Exacto. También. Y incluso los estudios dicen que se va a seguir rompiendo porque es que la tensión es demasiada, el peso es demasiado. Lamentablemente. Sí. Ese cable cuando rompe es lo que golpea el plato y es lo que causa la ruptura en el plato. La ruptura en el plato no es la parte que causa, ¿verdad?, todo este estrago, porque el plato se repara y eso es aluminio. O sea,
No es Exacto, complicado. Para que sepan cuán fácil es reparar el plato. Pues para María, primero que nada, ningún plato salió volando con el huracán. Ujú. Pero cuando se cae la antena, obviamente cae encima del plato, rompe algunos paneles. Esos paneles se cambiaron en menos de 5 días. Sí, 5 días después del huracán María, ya nosotros estábamos corriendo experimentos otra vez con plato nuevo. claro. Que, Es una reparación sencilla, porque es aluminio y se reparó y se acabó. El problema de la exacto, ruptura radica en que la estructura superior está en peligro de caer en cualquier exacto. momento. Esa es la parte triste. O sea, no estamos hablando de que Ahí es donde están todas las antenas, todos los recibidores. Ahí está el el corazón, corazón. el corazón de la estructura. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente me decía, pero si hay chavos para otras cosas, ¿por qué no llegan chavos? Ojalá llegaran chavos para repararlo, es lo primero. O sea, se estima que son 300 Yes. millones de dólares para repararlo. Es un montón de dinero. ¿Vale la Demasiado pena? dinero. Muchos, Claro que vale la pena. claro que sí. Claro que sí, hay muchos científicos que están abogando, muchos estudiantes, incluso, como te dije primero, ya la carta hace, hay un cuerpo celeste, un asteroide, un meteorito que está pasando y no lo podemos estudiar, no sabemos para dónde va, no sabemos cuál es, porque no se puede utilizar el radiotelescopio. Claro. Este, esa es la problemática ahora mismo. Dinero, el dinero puede Hay, llegar. El dinero puede llegar. yes, Puede hay ser muchas que se personas, legisle, se busquen fondos, se asignen. El problema es que exacto, no podemos arriesgar la vida de un montón de trabajadores que se metan allá abajo a reparar, que se suban a esta estructura, porque hay que subirse a la estructura a reparar, y que la estructura colapse y tengamos entonces una pérdida de vidas que va a ser más triste, ¿verdad? Porque vamos a hablarlo claro, la vida siempre va a ser más importante que cualquier estructura científica. eso es No podemos correcto. arriesgar vida para salvar un instrumento, entonces no tendría sentido. Esa es la problemática de por qué no se está moviendo a repararse. ¿Qué nos iba a decir, Melanie? Hay muchas personas, voy a aprovechar para hablar de esto, hay muchas personas preguntando por los 12 millones que se dieron para María. Se utilizaron 2 millones, de esos 2 millones se utilizaron para hacer planes, separar partes, etcétera, porque con eso, ese dinero que se aportó se iba a cambiar la antena 430, que fue la que se rompió. Pero pues con todo esto no se ha podido llevar. Esos 10 millones todavía están allí, pero no es suficiente, no es suficiente para arreglar el radiotelescopio. Todo el mundo está diciendo, que ¿por qué no usan los chavos que se dieron? No da, No, mi gente, no da para arreglarlo. para que entiendan, es como si usted quisiera el PlayStation 5 y lo que tiene son 50 pesos para comprarlo. Si usted va a Walmart con 50 pesos, no se lo van a vender. No hay forma de que ninguna compañía diga, ¿cómo tú me vas a asegurar de que yo empiezo estos trabajos con 10 millones de pesos y tú me vas a pagar el resto? ¿Qué compañía va a decir, yo voy a arriesgar mis 300 trabajadores en una estructura que va a colapsar? Esa es la problemática. El dinero quizá aparece, pero ¿cómo lo hacemos para salvaguardar las vidas que van a trabajar ahí? Esa es la parte complicada de este asunto. Y con todo eso, he leído algunos reportes de algunos ingenieros que dicen que la plataforma sí se puede asegurar, no sé cómo, pero sí he leído que se puede asegurar que se puede reparar, que es difícil, sí, que hay Riesgo. un riesgo inimaginable de que esa estructura colapse, sí, pero hay una esperanza de que se puede reparar. Claro, claro, hay mucho. Estuve hace unos días en una conversación con unos amigos, unos que son ingenieros estructurales, unos que son ingenieros eléctricos. Eh, la dicha, ¿verdad?, haber estudiado tecnología, es que conocen Ujú. mucha de esta parte y tienen muchos colegas que estudiaron muchas otras cosas. Y en esta conversación nos decían, vamos, si lo queremos reparar sin riesgo, tenemos que desarmarlo completo. Tenemos que desarmar toda la estructura superior, sacar todas las antenas, desarmar todo el plato, bajarlo hasta el suelo, reparar, subirlo y volver a armar el plato. Por eso es que estamos hablando de 300 millones de pesos. Porque no es simplemente poner un cable, es que hay que bajarlo todo, Exactamente. quitar todo, reparar. No es tan sencillo como simplemente, ponemos un cable nuevo. Sí. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Ojalá. Sí, sí.
es, es difícil, los que amamos el radiotelescopio, como nosotros dos lo amamos, hay mucha gente que lo ama, ¿verdad? Y mucha gente que trabajó 30 años en el radiotelescopio y se retiraron de aquí. Mucha gente que hicieron estudios que marcaron sus carreras para siempre. Estudiantes que hicieron sus investigaciones ahí. Claro. Que vieron cómo creció. Yo tengo un compañero de trabajo que su abuelo trabajó, su papá trabajó y él trabajó como guía turística en el observatorio. Que claro, eso corre en su sangre. Generaciones ellos son completas. Parte de. Claro. ¿Sabes? Simplemente, más que la parte tecnológica de estudio, es una joya de Puerto Rico que le ha dado trabajo a muchos puertorriqueños, que ha traído turismo de otras partes del mundo, que ha traído ingenieros y científicos de todo el mundo y han dado a conocer a Puerto Rico. Hay de estos científicos que se han quedado a vivir aquí. No se han ido más. Se me olvidó su nombre. Es de apellido Friederman. Él es científico y él vive en Puerto Rico. Él se mudó para Puerto Rico simplemente para trabajar en el observatorio. Claro, se quedan aquí. Hizo su vida aquí, su hija vive aquí. Él caminaba al observatorio. Yo lo veía caminar hacia el observatorio porque él iba a trabajar allí. Claro. Melanie, ¿tiene que ver algo el gobierno de Puerto Rico con el observatorio ahora mismo? ¿Tiene que ver algo? ¿Es parte de responsabilidad del gobierno de Puerto Rico lo que sucedió? No. El gobierno de Puerto Rico se salvó de esta, podemos decir. El observatorio de Arecibo es parte de la asociación de la National Science Foundation, de la Fundación Nacional de la Ciencia. Ellos son los dueños. Y la asociación, la fundación, le da el radiotelescopio a 3 compañías para que ellos lo dirijan por cierto tiempo mediante una subasta. Que mejor tenga el proyecto el que mejor tenga el proyecto de administración se lleva el observatorio, por decirlo así. Las 3 compañías que están son Yang Enterprises, una compañía asiática de ingeniería. Ellos son los que estaban a cargo de seguridad, todo lo que tenía que ver con ingeniería dentro del observatorio. Como nota, Yang Enterprise, con fundación y base en China, se metió en el de Arecibo. Exacto. La me confundí. La Universidad de Central Florida. Exacto. La Universidad de Central Florida es la que administra los experimentos, los científicos, las propuestas, todo lo que entra básicamente de ciencia. Ellos lo administran. Y lo único que tiene nombre puertorriqueño es la Universidad Ana G. Méndez, que ellos administraban el área del museo, el área donde yo trabajaba, que básicamente era que si el gift shop, los visitantes, lo que se daba en el museo, todas las noches de observación, etcétera, todo eso era lo que se encargaba la Ana G. Méndez. El front face para las personas de lo que era el observatorio, la parte, el que te recibía, el que te guiaba, el que te vendía la camisita, esa parte lo hacía la Universidad Ana G. Méndez. Exacto, y es la primera vez que una organización puertorriqueña tiene mano en el observatorio como tal. La primera vez. Es la primera vez lo construyó el gobierno de Estados Unidos. Una vez le sacó el provecho junto el Air Defense. Junto al Air Defense. Una vez le sacaron el provecho que le querían sacar y lo usaron para lo que querían usarlo, lo subastaron, se vendió a esta compañía privada y esta compañía privada lo tuvo hasta el día de hoy. Así que nunca estuvo en manos del gobierno de Puerto Rico lo que sucedió. No estamos defendiendo el gobierno de Puerto Rico, estamos aclarando la duda y el misinformation de el gobierno no ha hecho nada. Es que no pueden hacer nada. Primero, no tienen el presupuesto. Y segundo, no tienen la injerencia. No le compete a ellos decidir qué vamos a hacer con esto. Esto es una estructura privada. Exacto. Pero con todo eso tampoco les impide de llevar una voz a que se abogue, porque por lo menos si hay planes, si hay alguna esperanza de que se reconstruya, se puede hacer. Estoy trabajando con un grupo de chicos que tienen una petición al Congreso. Pueden buscarla, la pueden firmar. Estamos muy cerca de lograr las 100,000 firmas que necesitamos. Vamos por la mitad, así que les pondré el link en los comments. Le ponemos el link en los comments para que puedan entonces entrar a la petición y firmarla. Muchas personas piensan que estas peticiones no hacen nada. Vamos a hablar claro. Las peticiones son peticiones. Es como usted pedirle a su papá que le deje de ir al cine
el viernes en la noche, cuando tenía 12 años. Su papá puede decir si le hace caso o no le hace caso. Esta es la petición. Le estamos pidiendo al gobierno, está pasando esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Sabemos que el gobierno de Estados Unidos sí tiene el presupuesto, es lo primero. Tiene el presupuesto. Para que tengan una idea, los chequecitos todos los 1.200 pesos que le llegó a usted, el estímulo, la cosa, los préstamos para las empresas, o sea, eso significó 3 trillones de dólares. 3 trillones. ¿Ok? Estamos hablando de 3.000 millones de dólares. ¿Ok? Es un montón de dinero que se les regaló a la gente, por así decirlo. Vamos, que había gente que no tenía que comer, es cierto, y muy bien por el gobierno de Estados Unidos. Un aplauso para ellos, que lo lograron y lo hicieron. 300 millones de pesos. Estados Unidos los puede sacar de su presupuesto de defensa mañana por la mañana, enviarnos un cheque y se reparó el radiotelescopio y se acabó el cuento y tenemos la joya de nuevo funcionando. Ahora, que sea una prioridad para ellos, no lo sabemos. ¿Cuán importante para ellos es esto? No es ninguna mentira que la National Science Foundation lleva recortando fondos desde el 2016 al observatorio. Muchos lo sabemos. Ellos se están limpiando las manos de esta situación, lamentablemente. Por así decirlo, ellos estaban locos de salir del telescopio y esta es la excusa perfecta para salir de él. Yes. Así nada más. Así que, básicamente, aquí ha sido un poquito, ¿verdad?, de la conversación que queríamos tener con las personas que nos vieron en vivo y las personas que nos van a ver luego esto que se va a quedar grabado en Facebook. No es información 100% técnica, nuevamente repetimos, es información de conocimiento que tenemos nosotros a grandes rasgos. Lo más básico. Lo más básico, claro. Y obviamente sí queríamos hablar de la problemática de por qué se rompió y todo, pero teníamos que hablar de lo primero que hablamos para poder entender lo importante que es el radiotelescopio de Arecibo, la joya, y por eso es que tenemos que firmar esta petición y por eso es que tenemos que llevar la voz cantante y tratar de hacer lo que podamos para salvarlo. Si al final lo decomisan, al final se destruye y al final deja de existir, lo intentamos. Llevamos la voz, tratamos de hacer algo y va a vivir para siempre en la memoria del pueblo puertorriqueño. Dicho sea de paso, el radiotelescopio, gracias al radiotelescopio de Arecibo, se mantiene una reserva natural en esa área que no se puede tocar, que no se ha desarrollado por eso. Que si se cae el radar, va a haber un desastre ecológico también, que eso es otro tema completo, porque la primera vez que yo bajé debajo del plato, cuando estaba en mi proceso de training, lo primero que yo dije no fue, wow, qué grande, no, fue que muchas mariposas hay aquí abajo, que muchos sapos hay aquí abajo. Sí. La biodiversidad que hay protegida por el radar es impresionante, que vamos a tener un gran desastre si eso se llega a caer, que eso es también otra cosa que estamos tratando de evitar con la petición, pero veremos. Vamos a ver qué sucede al final y al cabo con el radiotelescopio de Arecibo, que pues básicamente, como hemos dicho, el oído del mundo, que le ha traído a Puerto Rico un montón de gloria a nivel de ciencia, ¿verdad?, a nivel de astronomía, y que sé que la va a seguir trayendo, porque esperemos que de algún ladito por ahí salgan los fondos y podamos reparar y podamos tenerlo en funcionamiento nuevamente y tener estos científicos aquí con nosotros, que lamentablemente si esto ocurre, ¿verdad?, y desaparece, pues esa parte de la ciencia astronómica que llevamos muchísimos años trabajando en Puerto Rico va a desaparecer. Nos vamos a quedar sordos es como si te quedaras sordo de un oído, porque lo que nos va a quedar son estos pequeños que están por ahí, el de China, que no es tan potente como el de nosotros, y perdemos la parte más importante de nuestra exploración espacial, y es lamentable. Así que esperemos que alguien meta las manos, que el gobierno de Estados Unidos nos ayude y podamos, ¿verdad?, recuperar el telescopio. Te quiero agradecer, Melanie, un montón por estar conmigo aquí esta noche. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. Aquí estoy abierta. Me pueden escribir mensajes, me pueden contactar por Facebook. Cualquier pregunta, cualquier duda, les vamos a dejar la petición en los comments. Fírmenla, por favor. Y aquí para servirles siempre. Gracias por estar con nosotros. Y hasta la próxima, Melanie. Que tengan buenas noches. Nos vemos.
Así que gracias a todos por conectarse conmigo esta noche, ¿verdad? Y con Melanie, mi invitada. Este es un proyecto que estoy comenzando. No va a ser el único live ni el único video. Lo vamos a seguir trayendo información como esta, de ciencia, de tecnología, de STEM, de todo lo que está a la vanguardia ahora mismo, ¿verdad? Y de otras cosas que han surgido a nivel tecnológico en el mundo, a través de mi espacio, ¿verdad? Nada profesional, nada fuera de lo normal, no un estudio grande de grabación. Esta es mi pequeña oficina donde yo paso mi tiempo con mis impresoras en 3 dimensiones, mis embelecos de tecnología, donde estudio mi doctorado y nada más. Así que humildemente para mí llevar esta información es un placer. Gracias por los que estuvieron live con nosotros desde el principio, los que han ido entrando y saliendo y a los que van a ver esto luego grabado. Sé que es un poco largo, es 1 hora, ¿verdad? Pero le agradezco que hayan estado con nosotros y será hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros.